El Polo Norte, uno de los lugares más hostiles y remotos del planeta, fue durante siglos un misterio absoluto. Hasta principios del siglo XX, nadie había logrado llegar allí, y algunos incluso especulaban sobre la existencia de un continente desconocido por encontrar. Pero la historia de su descubrimiento no solo es fascinante por los desafíos que presentaba, sino porque en realidad, hasta ahora, nadie sabe realmente quién llegó primero. A principios de 1900, dos hombres se embarcaron en una épica competencia para convertirse en los primeros en alcanzar el Polo Norte: Robert Peary y Frederick Cook. Ambos afirmaron haber llegado, pero también se acusaron mutuamente de ser impostores. Las acusaciones que intercambiaron y las controversias que generaron en torno a sus relatos han mantenido a historiadores y al público en general debatiendo el tema por más de un siglo. Esto es un dato nuevo sobre la llegada al Polo Norte. Llegar al Polo Norte no es una tarea fácil. Las temperaturas en el Ártico pueden caer por debajo de los menos 40 grados centígrados, con vientos implacables que superan los 100 km por hora, haciendo las condiciones aún más insoportables. El hielo marino está en constante movimiento. Las placas pueden desplazarse y desviar a los exploradores de su rumbo, o peor aún, dejarlos atrapados en aguas heladas. Además, el aislamiento es abrumador. Sin comunicación con el mundo exterior durante meses, los exploradores dependían únicamente de sus compañeros y de su propia fortaleza mental. A pesar de todo, el espíritu humano de exploración llevó a muchos a intentar esta hazaña aparentemente imposible. Robert Peary, un ingeniero estadounidense, dedicó su vida a alcanzar el Polo Norte. Desde joven, soñaba con unirse a las filas de los grandes exploradores y estaba decidido a lograr una hazaña que lo inmortalizara y le diera toda la fama que buscaba. Ingresó en la Marina estadounidense, donde adquirió experiencia en cartografía y navegación, y estableció contactos que le ayudarían a financiar sus expediciones. En 1886 hizo su primer viaje al Ártico, y en 1981 lideró una expedición para mapear la costa norte de Groenlandia y determinar si estaba conectada a algún continente desconocido. Fue justamente en esta expedición donde conoció a Frederick Cook, un cirujano recién graduado y entusiasta del Ártico. Durante la misión, Peary sufrió un grave accidente que le fracturó la pierna. Cook, como médico de la expedición, no solo lo atendió, sino que también se ganó su respeto por su habilidad para mantener la moral del equipo y su empatía hacia los Inuit, la población nativa de Groenlandia, aprendiendo su idioma y costumbres. Sin embargo, al regresar, surgieron tensiones entre ellos. Peary, obsesionado con ser el primero en publicar sus hallazgos, prohibió a cualquier miembro del equipo compartir sus notas antes que él. Cook, frustrado por esta actitud y con muchas ganas de contribuir con sus propios estudios, decidió seguir su camino y liderar sus propias expediciones. Esta ruptura marcó el inicio de una rivalidad que se intensificaría en los años siguientes. Cook, muy interesado en la geografía, meteorología y culturas locales, decidió que, aún sin experiencia, quería ser un explorador por su cuenta, y emprendió varias expediciones, adoptando un enfoque que valoraba el aprendizaje de los Inuit y la adaptación a las condiciones locales. En 1906, afirmó haber logrado una hazaña impresionante: ser el primer hombre en alcanzar la cima del monte Denali, que es la montaña más alta de América del Norte. Por su parte, Peary continuó organizando expediciones al Ártico, cada vez acercándose un poco más. Su método consistía en llevar grandes equipos, incluyendo más de 50 Inuit y numerosos trineos de perros, utilizando un sistema de relevos donde se establecían campamentos y depósitos de suministros en el camino. En cada intento avanzaba un poco más, aprendía de sus errores y ajustaba su estrategia. Finalmente, en 1907, Cook anunció que emprendería una expedición al Polo Norte, con un pequeño equipo, confiando en su conocimiento del Ártico y su habilidad para viajar ligero. Partió con un pequeño equipo de Inuits y trineos de perros, y afirmó que, por fin, el 21 de abril de 1908, había alcanzado el Polo Norte. Sin embargo, su regreso fue muy complicado. Según su relato, las condiciones del hielo y las corrientes marinas lo desviaron, y se vieron obligados a pasar el invierno en la isla Devon, siendo por suerte rescatados por un grupo de pescadores y regresando finalmente en 1909. Al llegar, envió mensaje al mundo anunciando su éxito. Mientras tanto, Peary inició su propia expedición final al Polo Norte, en 1908, a bordo del SS Roosevelt, un barco diseñado específicamente para él y para resistir las condiciones del Ártico. Lo navegó hasta que ya no pudo más con el hielo, y después, usando su método de relevos, avanzó caminando y en trineo hasta llegar al Polo Norte.
donde afirma haber estado el 6 de abril de 1909. Al regresar a Groenlandia, Peary se enteró de que Cook ya había reclamado ser el primero en llegar al Polo Norte, y lo hizo solamente una semana antes de que él mandara su anuncio. Muy indignado, comenzó una campaña para desacreditarlo, llamándolo mentiroso y farsante. Las acusaciones entre ambos fueron feroces y públicas. Peary afirmó que Cook nunca había siquiera salido de la costa de Groenlandia y que sus registros eran solamente un fraude. También señaló que no tenía ninguna prueba sólida, como registros astronómicos detallados, para respaldar su reclamo. Cook, por su parte, acusó a Peary de utilizar su influencia y sus conexiones para destruir su reputación. Señaló que Peary tenía el respaldo financiero y mediático de poderosas organizaciones como la National Geographic Society y el New York Times, que tenían intereses financieros en promover a Peary como el verdadero conquistador del Polo Norte. También destacó que era muy extraño que Peary se negaba a permitir que sus propios registros fueran examinados por expertos independientes, lo que generaba aún más sospechas sobre qué tan verídicas eran sus afirmaciones. La controversia se intensificó cuando la Universidad de Copenhague, a la que Cook había enviado sus datos para validación, inicialmente aceptó las afirmaciones. Sin embargo, tras una revisión más profunda y ante la presión internacional, la universidad concluyó que las pruebas presentadas por Cook no eran suficientes y retiró todo su apoyo. Esto fue un duro golpe para Cook, quien vio cómo su credibilidad se desmoronaba. Por otro lado, Peary también enfrentó críticas muy fuertes. Muchos cuestionaron la velocidad que afirmaba haber alcanzado en los últimos tramos de su expedición, sugiriendo que era físicamente imposible con las condiciones del terreno y el equipo que tenía a la mano. Además, el negarse a permitir un examen independiente de sus registros era extremadamente sospechoso. Algunas de las sospechas eran las mismas para los dos. Por ejemplo, en ambos casos, ninguno llevó en su equipo a algún otro experto en navegación o alguien que siquiera pudiera utilizar las herramientas como un sextante para corroborar su posición. Así que no había nadie para confirmar que sus predicciones eran correctas. Y aunque ambos aseguraban haber dejado pruebas físicas en el lugar, por ejemplo, Cook dejó un mensaje enterrado y Peary una bandera estadounidense, el problema es que el Polo Norte no está en tierra firme, sino que está en una capa de hielo gigante que flota en el mar, así que lo que hubieran dejado estaría ya completamente en un lugar distinto. La prensa y el público se dividieron en bandos. Algunos apoyaban a Cook, admirando su enfoque humilde y su conexión con los Inuit. Otros respaldaban a Peary, impresionados por su carrera militar y sus múltiples expediciones al Ártico. Las instituciones científicas también estaban en desacuerdo, y las discusiones se volvieron cada vez más acaloradas. Un punto crítico en la caída de Cook fue la revelación de que su supuesta conquista del monte Denali en 1906 había sido también un fraude. Un miembro de la expedición firmó una declaración jurada en la que afirmaba que nunca habían realmente llegado a la cima, y que las fotografías que habían presentado como prueba habían sido falsificadas. Esto destruyó por completo la reputación de Cook, que con toda la controversia y acusaciones, empezó a negarse a dar más pláticas en público sobre su hazaña, y a que se revisaran más sus herramientas o diarios y básicamente se fue a Europa a esconderse. A medida que las dudas sobre Cook crecían, Peary consolidaba cada vez más su posición. La National Geographic Society, que es justamente la misma que tiene hoy en día la revista, organizó un comité para revisar las pruebas de Peary y, no sorprendentemente, al haber financiado su expedición, validó todas sus afirmaciones. Sin embargo, fue un comité cerrado, formado por personas cercanas a Peary e interesadas en su éxito, y, acabado el comité, todos los diarios y herramientas fueron guardados y no se le permitió a nadie más analizarlos por más de 80 años. A pesar de las validaciones oficiales, muchos expertos y exploradores independientes continuaron cuestionando las afirmaciones de Peary. Las inconsistencias en su diario, la falta de registros detallados y su negativa a permitir un examen exhaustivo levantaron muchas sospechas. Incluso décadas más tarde, cuando por fin fueron liberados los registros de Peary al público, los investigadores encontraron discrepancias que sugerían que realmente podría haber nunca alcanzado el Polo Norte. La rivalidad entre Peary y Cook no solo fue una batalla personal, sino también un reflejo de las ambiciones y presiones de la época. Ambos hombres estaban bajo una intensa presión para lograr algo extraordinario, y el deseo de fama y reconocimiento influenció totalmente sus decisiones. Con el paso del tiempo, la mayoría de los historiadores y exploradores llegaron a la conclusión de que es probable que ninguno de los dos haya llegado realmente al Polo Norte. Y aunque probablemente llegaron cerca, las condiciones extremas, las limitaciones tecnológicas y las inconsistencias en sus relatos apuntan a que ambos pudieron haber exagerado o fabricado alguno de sus logros para poder pretender que habían llegado, sabiendo perfectamente que estaban mintiendo.
Pero entonces, ¿quién fue el verdadero primer conquistador del Polo Norte? En 1926, el explorador Roald Amundsen, que también fue el que descubrió por primera vez el Polo Sur, voló sobre el Polo Norte en un dirigible llamado Norge, proporcionando pruebas claras de su hazaña. Así que podemos decir que es la primera persona confirmada en al menos ver el Polo Norte. Pero no fue hasta 1968 que el estadounidense Ralph Plaisted lideró la primera expedición confirmada que llegó al Polo Norte por tierra, utilizando motos de nieve y verificando su posición exacta con tecnología moderna. La historia de Peary y Cook es un fascinante capítulo de la exploración polar, lleno de ambición, rivalidad y misterio. Aunque no sepamos con certeza quién, si es que alguien de ellos llegó primero al Polo Norte, su historia sigue cautivando nuestra imaginación y alimentando debates apasionados. Eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like al video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.